Ya No estoy la estaba grabando. grabando. Listo. Ahora sí, compartimos la pantalla de nuevo. Y les decía, entonces, esas son las razones trigonométricas y empezamos con una situación problema. Esta situación problema me muestra aquí, esto viene siendo como esas personas que practican en el mar con esas tablas de surf, pero esa además tiene como una vela. Entonces, si ustedes pueden observar ahí, esa vela forma un triángulo. Aquí podemos mirar Triángulo rectángulo. eso, muy bien. Forma un triángulo rectángulo. Entonces, aquí vemos, ojo, bueno, aquí no lo puedo hacer muy bien, pero ustedes pueden observar que forma un triángulo rectángulo, donde aquí tenemos el cateto, un cateto, aquí tenemos otro cateto y aquí tenemos una hipotenusa. Entonces dice, calcular la altura del triángulo de la figura si se sabe que uno de los ángulos agudos mide el doble que el otro. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que empezar a solucionar. Uno de sus ángulos agudos, estos ángulos de acá, son ángulos que son menores de 90 grados y por eso son ángulos agudos. Tenemos esto que es, que aquí lo dice, aquí nos está mostrando la altura de la hipotenusa, perdón, la medida de la hipotenusa, porque este es un triángulo rectángulo, a pesar de que está esto volteado, sabemos que esta es la hipotenusa y que estos son los catetos. Entonces, ese es el ejercicio, la situación problema que vamos a empezar a analizar para poder resolver. Y lo de la otra vez, en tu cuaderno escribe la estrategia que utilizarías para solucionar este problema. Con lo que ustedes están aprendiendo, con lo que ustedes tienen en su mente, con lo que ustedes saben, ¿cómo solucionarían este ejercicio? Ustedes colocan aquí como estrategia lógica de pasos secuenciales, ustedes van a decir, bueno, primero yo hago esto, luego yo haría esto, luego yo haría esto y esto, y entonces ustedes empiezan a escribir todos esos pasos. Aquí, en este punto, igual que el anterior, no es importante que ustedes coloquen la respuesta correcta. Es importante que ustedes piensen cómo se podría solucionar. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí me dice que existen unos triángulos especiales. Y ya empezamos con el tema. Existen triángulos llamados isósceles que tienen dos ángulos y dos lados iguales. Como la suma de todos los ángulos internos de los triángulos es de 180, entonces las medidas de los ángulos de este triángulo son de 45, 45 y 90 grados. Entonces aquí tenemos ese triángulo. Aquí tenemos ese triángulo bien bonito. Y vamos a analizarlo. Este es el triángulo isósceles porque dos de sus lados, este lado X y este lado X son iguales y este ángulo de 45 y este de acá también es igual. O sea que este ángulo de acá arriba mide 45 grados también. Dado 90. Este también mide 45 grados. Vale, un 15. No, ya le puse el 4 ya. Epa. 45 grados. Entonces, aquí nosotros aplicamos lo que yo les había dicho la otra vez. Aplicamos lo de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado Más B al más cuadrado. cateto al cuadrado. Entonces nos toca analizar este triángulo. Ustedes a mí me piden en este triángulo que la hipotenusa se llama C. Entonces yo digo, bueno, que C es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de una De vez. 45. Porque aquí está, no, ojo,
La raíz cuadrada de, porque el cateto al cuadrado son los lados. Y ya es raíz cuadrada porque este 2 lo pasé al otro lado de la igualdad y lo convertí en radical. Estoy explicando matemáticas. Entonces, ya esta C no es C, sino que es X. Entonces yo digo, esto es igual a X al cuadrado más X al cuadrado. Porque estoy tomando los valores del ejercicio. Estoy tomando los valores del triángulo. Entonces, vuelvo y repito, la hipotenusa, esta hipotenusa viene siendo C. Aquí, entonces, coloco el C acá. Y este cateto al cuadrado viene siendo esta X. Y este otro cateto al cuadrado viene siendo esta otra X. Entonces, al resolver esto, a nosotros nos queda que C, el valor de C, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Porque una X al cuadrado más otra X al cuadrado son 2x al cuadrado. ¿Listo? Al hacer la radicación, entonces yo digo C es igual. Entonces yo sé que X por X es X al cuadrado. Y yo cuando le saco la raíz cuadrada a X al cuadrado, entonces me quedaría que C es igual a X raíz de 2. ¿Listo? Entonces ya, este valor que está aquí, ya viene siendo el valor para este triángulo especial de la hipotenusa. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos escrito acá. Para que ustedes lo entiendan muy bien, para que ustedes lo analicen muy bien, de dónde salen las cosas. Bueno, entonces, después vamos a aplicar lo que son las razones trigonométricas. En este caso, vamos nosotros a colocar las razones trigonométricas de ese triángulo en especial. Las razones trigonométricas. Entonces nosotros decimos que, bueno, que una de las razones trigonométricas es el seno. Entonces yo digo que seno de 45, el seno de 45 ¿a qué es igual? Seno de 45 grados. ¿Qué seno de 45 grados a qué es igual? Entonces me devuelvo acá y entonces yo sé que seno es cateto de este ángulo de 45 es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces yo sé que el cateto opuesto vale X. Entonces yo digo, listo. El seno de 45 es X sobre la hipotenusa y yo aquí sé que la hipotenusa vale X raíz de 2. Entonces yo me devuelvo acá y digo, bueno, esto es X raíz de 2. Entonces siempre, por eso estamos hablando de ángulos especiales, siempre un triángulo rectángulo que tenga ángulos de 45 grados, el seno de 45 es X sobre X raíz de 2. Pero aquí viene algo bueno, porque yo algebraicamente o matemáticamente, yo puedo cancelar esta X que está dividiendo esta X. Y entonces, esto se transforma en lo siguiente. Esto queda que seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Ahora,
Entonces vamos a trabajar lo que es el coseno. Entonces nosotros decimos que el coseno de 45 es igual a el coseno de 45 a qué es igual. Me devuelvo al triángulo y observo. Y como yo estudié, a mí me dijeron que el coseno era el ángulo adyacente sobre la hipotenusa. Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo adyacente de este triángulo rectángulo? X. Vale X. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? X raíz de 2. Muy bien. Entonces yo sé que el coseno es igual a X sobre X raíz de 2. Y entonces, ¿yo qué hago ahí? ¿Qué hago? Lo mismo. Coseno de Algebraicamente. 45 grados. Ajá. Entonces, ¿pero qué hago aquí? Cancelo las X. La Y X entonces, a mí me queda que el coseno de 45 es igual a 1 grados, sobre raíz de 2. eso, es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, ahí hay una pregunta que ustedes deben contestar y yo se las estoy explicando de una vez aquí porque ustedes son los que se conectan. Si que encuentran algún compañero, pues le pueden decir. Pero si yo analizo este seno y este coseno, ¿cómo son igual? ¿Cómo son? Mismo resultado. Son iguales. El seno y el coseno en un triángulo isósceles de 45 grados son iguales. El seno y el coseno en esa clase de triángulos, por eso son especiales, son iguales. ¿Listo? Y eso lo tienen que contestar en la guía. Acá está la pregunta. Ustedes vienen acá, tan, y acá les dicen. Acá obviamente yo no resolví para que ustedes lo resolvieran. Ustedes pueden resolver esto. Aquí escriben. Aquí escriben. Pero vamos por el otro. Vamos por la tangente. Entonces, ¿a qué es igual la tangente de 45? Como yo aprendí muy bien en la clase pasada las razones trigonométricas, entonces yo aprendí que la tangente observando el triángulo es el cateto Adyacente por lo opuesto. al revés, cateto opuesto por cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto en este ejercicio? X, pongan los dos X. Eso, muy bien. Entonces, el cateto opuesto vale X y el cateto adyacente vale X. Y entonces, sea el que sea, estas dos variables son iguales. Si X vale 1, vale 1. Si vale 100, vale 100. Si vale 258, vale 258. Entonces, yo puedo cancelar estas dos X, ¿sí o no? Sí, vale 1, ¿no? Yo las cancelo y entonces vale. ¿Vale qué? 1. Vale 1, sí, claro, sin miedo. Entonces yo digo que la tangente de este triángulo en especial de 45 grados de este triángulo isósceles es igual a 1. Ustedes deben tener en cuenta esto. En los ejercicios deben tener en cuenta esto porque ustedes lo van a necesitar en algún momento. No siempre lo van a necesitar ni en todos los ejercicios, pero van a haber unos ejercicios en que van a necesitar y ustedes van a elegir qué es lo que van a necesitar para poder resolver las situaciones, problemas, que es el propósito de esta guía y de la anterior. Muy bien. Entonces, existen otros triángulos que son llamados equiláteros porque tanto sus ángulos como sus lados son iguales. Todos sus ángulos miden 60. Porque ¿cuánto es que miden los ángulos internos de un triángulo? 90. No. ¿No? ¿Cuánto es que miden? 180. 180. Muy bien. Entonces tenemos acá. Ah, pero los tres. Ajá. Acá tenemos
este triángulo que es un triángulo equilátero y este es un triángulo especial porque lo cortaron a la mitad. O sea que nosotros nos vamos a fijar solamente en esto, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Saben por qué? Porque el triángulo equilátero completo no es un triángulo rectángulo. Y cuando no son triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras no nos sirve. Solamente nos sirve cuando son triángulos rectángulos. Y yo identifico los triángulos rectángulos porque siempre me van a colocar esto, este cuadrito ahí. ¿El ángulo rectángulo de cuánto es? ¿De cuánto es el ángulo rectángulo este que yo señalé? ¿Cuánto tiene que medir? 180. No. ¿Cuánto tiene que medir? El ángulo rectángulo, ¿cuánto tiene que medir? Ah, 90, 90, 90, 90. 90. Entonces nos vamos a fijar en este triángulo rojo, porque lo partieron. Y este triángulo me dice que 90 más 60, ¿cuánto es? 90 más 60, Sí. 140, 150, 150 más 30, ¿cuánto es? 180. 180. Entonces ya esto cumple las condiciones. La ley de los triángulos, que todos sus ángulos internos tienen que medir 180. Y es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90. Y entonces aquí se aplica lo mismo. Aquí se aplica lo de la hipotenusa al cuadrado, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Esto se lo tienen que aprender siempre. Resulta que aquí me cambia un poquito esto, porque me están diciendo a mí que para este ejercicio yo debo observar esta parte. O sea, esta H no es la hipotenusa, esto es un cateto. Entonces me están diciendo, bueno, ¿cuánto vale esta H? La que es hipotenusa es la X. Pero entonces a mí me están diciendo, bueno, esta H, ¿cuánto vale? Vamos a despejar esta H y esta H es un cateto opuesto. O sea, es este cateto opuesto. Cuando a mí me toca despejar eso, matemáticamente, yo lo hago de la siguiente manera. Yo digo que la hipotenusa al cuadrado, y vamos a reemplazar los valores, ya esta hipotenusa vale X. Decimos que X al cuadrado menos esta X medio al cuadrado, X sobre 2 al cuadrado. Esto me queda así con un paréntesis y esto todo al cuadrado. Es igual a H, que es este cateto que coloqué en verde, al cuadrado. O sea que cambiando el orden de la ecuación, esto me queda que esta H es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más X medios al cuadrado. Y solucionamos esto. Se pone esto divertido. Y decimos que H es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más X por X, porque esto se eleva al cuadrado, X por X da X al cuadrado más sobre 2 por 2 se eleva todo, da 4. ¿Listo? ¿Ahí qué hacemos? Estoy hablando solo matemáticas. Estoy hablando solo de matemáticas. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que nosotros tenemos, vamos a retomar, que H es igual
a la raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado sobre 4. Ah, aquí hay un error. Ya me acordé. Este lo pasé con más y este es menos. Miren, este es un menos y aquí coloqué un más. Esto es menos. Así que quitemos este. Estos son errorcitos que nos pueden pasar porque estamos acostumbrados a otras cosas. Miren que estamos desde un principio hablando de menos, ¿no? Esto es un menos. Muy bien. Entonces aquí tenemos que x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4. Entonces aquí simplemente hacemos lo que yo les enseñé una vez a ustedes. Si tenemos un fraccionario, que es esto, pues este lo convertimos en fraccionario colocándole un 1 y hacemos una suma de fraccionarios hacemos una suma de fraccionarios heterogéneos, de fracciones heterogéneas. Entonces, aquí decimos que hallamos el nuevo denominador multiplicando 1 por 4, 4. Y luego multiplicamos en cruz. Multiplicamos este x al cuadrado por 4. Entonces, eso me da 4x al cuadrado. Y le restamos esto, 1 por x al cuadrado me da x al cuadrado. ¿Listo? Multiplico en cruz, entonces multiplico este 1 por este, entonces me da x al cuadrado. Repito, para hallar el nuevo denominador multiplico este 1 por este 4. 1 por 4, 4 y hallé el nuevo denominador. Y luego, para hallar los numeradores, multiplico en cruz. X al cuadrado por 4 me da 4x al cuadrado. Y 1 por x al cuadrado me da x al cuadrado. Ahora, este x al cuadrado y este x al cuadrado son iguales. Luego, yo puedo hacer la resta. Entonces, esto me queda así. Me queda que h es igual a la raíz cuadrada de 4x menos 4x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cuánto será? 3x al cuadrado. Eso, muy bien. Es 3x al cuadrado porque tienen las mismas variables. Y este 4 me queda acá. Resulta que yo hago la raíz cuadrada y esto me da lo siguiente. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces yo puedo sacar esta variable porque yo le obtengo la raíz cuadrada. Entonces me da x y ya saco esa x de ese radical y me quedaría esto aquí. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces yo puedo sacar esto aquí. Yo puedo sacar esto aquí. Y esto, el 4 sería un medio, porque 2 por 2, 4. Un medio por un medio me da un cuarto. Entonces, yo sacaría este de aquí, este 4, y me quedaría un medio. Aquí no hay nada de trigonometría. Aquí simplemente estoy hablando de matemática. Finalmente, el radical me quedaría acá, el 3. Yo multiplico esto y esto me queda así. Yo multiplico esto y esto me queda que es x sobre x medio sobre raíz de 3. ¿Listo? Entonces, ese vendría siendo
ese vendría siendo el valor de esta h. Y luego, con esos valores, lo que yo hago es obtener las razones trigonométricas. Seno de 60. ¿A qué es seno de 60? X raíz de 3 sobre 2 sobre X. Seno de 60 es este sobre el cateto puesto sobre la hipotenusa. El cateto puesto ya sé que es X por raíz de 3 sobre 2. Aquí lo pongo. Y la hipotenusa es X. Lo que hago acá es que yo hago las operaciones y me da esto. Por el tiempo, les voy a explicar este nomás, pero ya ustedes de aquí entienden lo demás y les queda como tarea hallar el seno, el coseno y la tangente del triángulo, del ángulo 30, porque aquí estamos obteniendo el de 60 y nos faltaría el del ángulo 30. Profe, Dime. ¿ya va a acabar la clase? Sí. ¿Sí? Sí, está como largo esto. Sí. Ah, listo. ¿Sí le está quedando claro? Sí, señor. Bueno, entonces voy a tomar este. Voy a tomar este por el seno de 60. Entonces ustedes ya saben que este viene siendo la hipotenusa y este viene siendo el cateto opuesto y este viene siendo la hipotenusa. Cuando yo tengo eso así, entonces yo simplemente lo que tengo que resolver es la división de dos fracciones. Estoy aplicando matemáticas básica de fracciones y no nos podemos enredar en esto. Entonces yo digo que el seno de 60 es igual a la raíz de X raíz de 3 sobre 2 sobre X. Entonces yo transformo esta X de abajo en una fracción colocándole un 1. Y luego yo cojo y multiplico en cruz, que la gente dice que la ley de la oreja, bueno, como quiera. Multiplico el de arriba por el de abajo y multiplico el de abajo por el de arriba. Entonces eso me queda de la siguiente manera. Eso me queda que el seno de 60 grados es igual a X raíz de 3 por 1, pues eso me da X raíz de 3. Y 2 por X, pues me da 2X. Y aquí yo puedo hacer algo, sí. Esta X que está dividiendo a esta X, yo las puedo cancelar. Cojo y las cancelo. Cojo y cancelo esta y cancelo esta. Lo puedo hacer porque estas dos X se están multiplicando. Entonces la respuesta final sería que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿Culo fácil? Sí, está bien fácil. César, ¡Alave! hacerlo vos. No te ataré.